Tengan muy buenos días, jóvenes. Vamos a ver un poquito ahora lo que es el tema de la nutrición en la adultez. Vamos antes a leer una meditación, ¿verdad? La cual nos recuerda que nosotros tenemos nuestra confianza, ¿verdad? Tiene que estar siempre en el Señor, más en estos momentos de necesidad. Puede ser que sean momentos de temor. Recordar que no estamos solos y que tenemos que alabarle a Él. En Salmo 21:7 nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. A veces la vida nos da golpes que parecen ser demasiado fuertes para nosotros. Qué bueno saber que contamos con la fuerza que Dios concede a todos los que le aman. Los hijos de Dios no estamos solos ante ninguna circunstancia. Deuteronomio 31:8 nos dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Dios nos concede la fuerza que necesitamos en medio de nuestras dificultades y pruebas. Él pone escudo protector a nuestro alrededor. Podemos confiar que su ayuda y su defensa llegarán en el momento preciso. No olvidemos ofrecerle cánticos de gratitud por todo lo que Él hace a nuestro favor. Entonces, eso es el mensaje que queremos dejar esta mañana. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la clase de la adultez, ¿verdad? En la edad adulta lo que resalta, ¿verdad?, es la importancia de la dieta para mantener el estado de bienestar y evitar enfermedades. Entonces es importante que consideremos los aspectos de nutrición en esta etapa. Luego tenemos lo que son los términos básicos, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar algunos términos. Por ejemplo, vamos a citar ahorita algunos que sean importantes para nuestra clase de alimentación en la adultez. Tenemos los fitoestrógenos, que son fitoquímicos, que son estrógenos no esteroideos de origen alimentario. Desde el punto de vista estructural, son similares a los estrógenos. Entonces, hay elementos en la naturaleza que están haciendo el papel de muchas sustancias que en el caso de la mujer, ¿verdad?, vamos perdiendo esas hormonas femeninas y los fitoquímicos pues pueden ayudarnos. También tenemos los flavonoides, que son su clase de fitoquímico de fenol, que son pigmentos que actúan como depuradores. También otro de los términos importantes, el paradigma de nutrición en la defensiva, que es un plan de nutrición que incluye el consumo de alimentos derivados de las plantas, ¿verdad? El síndrome X, que viene a ser el mismo síndrome metabólico. Algunos de los cambios fisiológicos, ¿verdad?, y psicológicos que se dan en la etapa de la adultez es lo que vamos a tocar ahorita. De una vez vamos a ir respondiendo las preguntas de la guía, y esa era la primera. Explica detalladamente cada uno de los cambios fisiológicos y psicológicos que se dan en esa etapa y su recuperación en la alimentación. Bueno, tenemos que la adultez podemos dividirla en dos periodos: la adultez temprana, ¿verdad?, y una adultez tardía, que viene a ser la adultez luego que pasamos la adolescencia, de los 21 a los 35 años, es la primera etapa de la adultez. Y luego tenemos que hemos pasado ya de los 35 a los 59 años, ya sería la segunda etapa. Entonces, dos factores importantes que causan un impacto en la adultez es el consumo excesivo de calorías y la escasa actividad física. Esto nos puede llevar a lo que es el sobrepeso, ¿verdad?, o la obesidad, donde ya el índice de masa corporal ya es arriba de 26, ya estamos hablando de 30 libras arriba del peso ideal. Por ejemplo, decíamos la vez pasada, alguien que mide 1,50 anda más o menos su peso ideal de 110 a 120 libras. Entonces, estaría de 150 libras, ya estaríamos cayendo en una obesidad. Y este sería el principal cambio fisiológico, ¿verdad?, el sobrepeso, la obesidad. Y esos pues tienen importantes problemas en la salud, ¿verdad? Entonces ya vemos enfermedades crónicas. Dentro de los cambios psicosociales que tenemos en la adultez, tenemos la soltería en compañía de otro adulto, padre o madre soltera, familias en las que los padres trabajan. Entonces aquí en nuestro país vemos que un soltero generalmente está con su grupo familiar. En Estados Unidos es que vemos que ellos pues viven ya con un compañero, ¿verdad?,
También pueden haber padres o madres solteras en la adultez, familias en que los padres trabajan, ¿verdad? Entonces, tiene el adulto que salir fuera de su casa y eso a veces pues nos lleva a que el adulto pueda consumir algún tipo de alimento procesado, ¿verdad? Que pueda el adulto consumir alimentos hipercalóricos también, ¿verdad? Y estos factores psicosociales pues contribuyen al aumento de peso también, ¿verdad? Otra de las preguntas de la guía era describir lo que es el paradigma de la nutrición en la defensiva. Y pues ese paradigma también en la clase lo vemos, que se llama paradigma de la nutrición en la defensiva, el plan de nutrición para adultos, que se enfoca a apoyar los patrones de alimentación que promueven y mantienen la salud para sostener un funcionamiento integral y continuado durante el envejecimiento. Entonces acá vemos que este plan es importante tanto equilibrar lo que son las grasas sanas, incluidos los ácidos grasos esenciales, y a la vez minimizar el consumo de grasas saturadas. El consumo de carne, sobre todo las carnes rojas, deberá limitarse si es que acaso pues se consume. Dentro de esos alimentos derivados de las plantas tenemos aquellos alimentos que nos dan los nutrientes esenciales, ¿verdad? También nos dan compuestos químicos, fitoquímicos, que no son nutricionales. Antes se creía de que las plantas solamente nos daban vitaminas y minerales, y eso es lo que hasta hoy hemos estudiado. Pero ahora sabemos que también nos pueden dar compuestos fitoquímicos, que son compuestos no nutricionales, pero que nos previenen y nos curan enfermedades. Estas sustancias actúan como sistemas de defensas naturales para sus plantas huéspedes, protegiéndolas de infecciones y de invasiones microbianas, confiriéndole color y aroma. Entre las fuentes alimentarias de fitoquímicos figuran las frutas, las verduras, las leguminosas, los granos enteros, las nueces, las semillas, los hongos, las hierbas y las especias, ¿verdad? Entonces, ahí esa era la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Que eran el paradigma de nutrición a la defensiva. Ese plan entonces que nos va a permitir vivir a la defensiva. Por ejemplo, si usted maneja un vehículo, usted sabe que a usted le enseñan, ¿verdad? Cuando le dan las clases que tiene que manejar a la defensiva. ¿Qué quiere decir eso? Manejar pensando en que alguien nos va a chocar, que alguien se va a pasar un alto, que alguien se va a pasar el semáforo y usted tiene que estar atento cuando va manejando a cualquier circunstancia que pueda suceder que se escapa de sus manos, aunque usted vaya manejando de la mejor manera. Entonces, igual es con la alimentación. En la adultez es cuando nosotros tenemos que comer a la defensiva. Comer como que si ya tenemos diabetes, como si ya somos hipertensos, como que si ya tenemos algún problema del corazón. Entonces, comer para evitar que estas enfermedades lleguen a nuestro cuerpo. Los fitoquímicos son objeto de intensa investigación, ¿verdad? Científica enfocada a la prevención o el tratamiento de las enfermedades crónicas, en particular el cáncer y las cardiopatías. Como protección contra el cáncer, las sustancias químicas derivadas de las plantas eliminan las toxinas de drogas, carcinógenos y mutágenos. Entonces vemos cómo los fitoquímicos hacen las veces de agentes bloqueadores o supresores para atenuar el riesgo de cáncer. También mediante la inducción de actividades de sistemas enzimáticos que desintoxican los carcinógenos, mediante el atrapamiento y secuestro de carcinógenos reactivos y mediante el bloqueo de fenómenos celulares necesarios para la promoción de tumores. Entonces, los fitoquímicos se agrupan en clases con base a sus funciones protectoras, similares así por sus características físicas y químicas individuales. Esa ahora era la otra pregunta que se hacía en la guía también, ¿verdad? Que ustedes agruparan esos fitoquímicos en sus clases, sus subclases, que mencionaran qué tipo de alimentos y funciones. Acá en el material que se les entregó también están, ¿verdad? Por ejemplo, los terpenos, que es una de las clases más extensas de fitonutrimentos o fitoquímicos, se encuentran en una amplia gama de alimentos vegetales, ¿verdad? Y actúan como antioxidantes poderosos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los carotenoides, ¿verdad? Que es una subclase de los terpenos. Dice que se han estudiado ampliamente, hay más de 600 carotenoides naturales, los cuales constituyen pigmentos de plantas amarillos, naranja y rojo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todo lo que son los cítricos, las zanahorias,
¿verdad? Todos los que tienen la papaya, todos los que tienen esos colores. Entonces, los limonoides también es una subclase de terpenos. Se hallan en las frutas cítricas como la toronja, el jugo de naranja, ¿verdad? Entonces, el limón, ¿verdad? Son agentes químicos protectores que inducen a la formación de enzimas en el sistema hepático. Entonces, ahí es donde crean esa barrera en el hígado para que nosotros evitemos que haya una invasión, ya sea microbiana, de algún virus, ¿verdad? Ahí en nuestro hígado. Luego tenemos otro de los fitoquímicos que son los fenoles. Son fitoquímicos que protegen a las plantas de daño oxidativo, ¿verdad? Ahí se ven incluidos los flavonoides fenólicos, ¿verdad? Dice que de flavonoides se han identificado más de 800, los cuales son pigmentos de plantas azules, azul rojizo y color violeta. Uno de los principales flavonoides es la quercetina, que inhibe la oxidación de la citotoxicidad de las lipoproteínas de baja densidad. Se encuentran en alimentos como cebollas, moradas, brócoli, toronjas, manzanas y cereales, ¿verdad? Los flavonoides también reducen el riesgo de lo que es el cáncer, y están los flavonoides fenólicos que se encuentran en alimentos como el jugo de toronja y el vino rojo. Disminuye el riesgo de cardiopatías al actuar como antioxidante para proteger al colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo estos fitoquímicos también son importantes. Dentro de ellos también están las isoflavonas, que son sobre todo granos y alimentos de soya. Algunas isoflavonas son fitoestrógenos, también son conocidas como fitoesteroles. Entonces sabemos que estas nos protegen a la mujer, ¿verdad? Cuando ya va llegando la menopausia, ahí es donde ejercen más su función, ¿verdad? De evitar esos achaques que puedan dar en la menopausia. Reduce también el riesgo de cardiopatías, el aumento de colesterol plasmático, un factor de riesgo relacionado con las cardiopatías. Declina en grado significativo con el consumo de la proteína de la soya. Entonces vemos que es importante este consumo de proteína vegetal. También tenemos los fitoestrógenos de alimentos derivados de la soya, actúan también como antioxidantes, bloqueadoras de cáncer o supresores de tumores, y ejercen una acción protectora contra los cánceres relacionados con las hormonas, ¿verdad? Entonces, también el tiol es un fitonutrimento o fitonutriente que contiene sulfuro y que se encuentra en vegetales crucíferos como el brócoli, coliflor, col de Bruselas, ¿verdad? Todo lo que son coles, ¿verdad? Ellos contienen el tiol, que también esos nos ayudan a limpiar nuestros organismos. Esos fitoquímicos, nos ayudan a arrastrar con todos esos elementos que pueden ser para nuestro organismo cancerígenos, esas sustancias, esas toxinas que puedan haber en nuestro cuerpo. La subclase, ¿verdad? En estos tioles están los índoles, los ditoltiones e isotiocianatos, ¿verdad? Estos nombres están complicados, pero sí son compuestos, ¿verdad?, que ya han sido comprobados por la ciencia. Son compuestos sulfúricos que efectúan una regulación ascendente en las enzimas que intervienen en la detoxificación de carcinógenos u otros compuestos extraños. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que estos también están ahí en la linaza. Los lignanos también es otro tipo. Se encuentran estos fitoquímicos en la linaza, en el salvado de trigo, en la harina de centeno, en el trigo, ¿verdad?, la harina de avena y de cebada. Entonces también la linaza es rica en lignanos, como ya lo mencionamos, contiene de 75 a 800 veces más lignanos que cualquier otro alimento vegetal. Entonces es importante que consumamos también este alimento. Los alimentos derivados de las plantas también funcionan en el paradigma de la nutrición a la defensiva al apoyar la integridad intestinal. Esta se relaciona con la función singular del intestino de actuar tanto como conducto para nutrimento hacia la circulación general, como barrera contra toxinas de diversos orígenes. Cuando se altera la integridad intestinal, se modifica lo que es la permeabilidad del intestino y se menoscaba también la capacidad de este para hacer las veces de una barrera contra antígenos u otros microorganismos patógenos. Entonces vemos que es importante que nosotros mantengamos lo que es la
la integridad intestinal, ya que en nuestra microflora intestinal se estima que hay unos 100 billones de bacterias que están constituidas por centenares de diferentes especies de microbiota que ejercen un impacto importante en lo que es la salud. El intestino grueso alberga a la más extensa población de microorganismos, con más de 500 especies. De 35 a 50% del contenido del colon humano está compuesto por bacterias. En un intestino como funcionamiento óptimo hay un equilibrio entre estas dos poblaciones. La microflora gastrointestinal sana, ¿verdad? Funciona. Cuando se forma lo que es una barrera contra los microorganismos invasores, ¿verdad? Al mejorar los mecanismos de defensa de lo que es nuestro organismo. Entonces ahí también había una pregunta, ¿verdad? En el material hay una pregunta que también está en la presentación, que es sobre lo que explica la importancia de la integridad y completar un cuadro, ¿verdad? Entonces ahí teníamos lo que eran los compuestos, están los que son los prebióticos, los probióticos y los azúcares o los fructooligosacáridos. Entonces ahí nosotros teníamos que llenar ese cuadro con el concepto y dar como ejemplos de alimentos. Yo tengo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los prebióticos, son integrantes alimenticios que el organismo no puede digerir y por ello estimulan el crecimiento y la actividad de los probióticos, ¿verdad? En el colon, beneficiando de esta manera la salud. Entonces vemos que los probióticos son importantes, ¿verdad? Y dentro de ellos tenemos lo que son las alcachofas, la banana, el ajo, la cebolla, la cebada y el espárrago. Esos son algunos de los ejemplos. Y los probióticos propiamente decíamos que es el microorganismo, ¿verdad? Que se añade a un alimento y que llega activo al intestino de manera que se puede adherir a la mucosa y enriquecer la flora intestinal. Entonces ahí tenemos varios productos como el yogur, ¿verdad? Hay microalgas también, pepinos encurtidos, ¿verdad? Esos son algunos. La sopa de mijo, que es el mismo maicillo, también nos pueden proveer lo que son probióticos. Y los fructooligosacáridos, que es una forma en los cuales también estos no son digeribles para nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, pero ellos sí nos dan un gran beneficio para él, ¿verdad? Entre ellos tenemos lo que son los espárragos, el ajo, el tomate, los plátanos, los vegetales, ¿verdad? Contienen todos estos fructooligosacáridos. Luego teníamos la elaboración del icono del adulto, acá en el cuestionario del adulto, ¿verdad? Ellos podían poner ustedes una imagen, ¿verdad? Donde estuviera cómo era la alimentación en el caso del adulto. Puede ser que se les haya omitido esta pregunta en su cuestionario, ¿verdad? Pero si está, es un icono similar al que hicimos en la adolescencia. Luego hablaba sobre el síndrome X, que es el mismo síndrome metabólico. Entonces teníamos que explicar en qué consistía. Sabemos que el síndrome X ya es cuando el adulto ha llegado a un momento que ya su organismo ha colapsado. Entonces es un grupo de trastornos, ¿verdad? En donde se incluyen varias enfermedades. Puede ser diabetes mellitus tipo 2, vemos lo que es la hipertensión, vemos las dislipidemias, puede haber colesterol y triglicéridos altos en este síndrome X. Entonces nosotros lo que recomendamos a los pacientes, ¿verdad? Es que ellos tienen que cuidarse de manera integral. En la unidad 3 nosotros vamos a ir viendo ya con más detalle lo que es cómo vamos, las recomendaciones que vamos a dar en este síndrome X a los adultos. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Con la clase de alimentación en la adultez. Les recomiendo que también consulten las guías de alimentación por grupos etarios, porque ahí hay también más consejos pues específicos para el adulto, como el que el adulto puede hacer sus 3 tiempos de comida, en caso que haya bajo peso, pues hacer sus refrigerios, comer de manera balanceada, y en fin, pues hay más consejos que nos pueden ayudar en el caso de la alimentación en la adultez. Eso es todo del video. Espero que el Señor pueda bendecirles y que pasen un feliz día.